Hola amigos de Contexto. Bueno, no podemos dejarnos de referir en esta ocasión a las elecciones y el resultado de las elecciones en Venezuela, un proceso que como sabemos pues se trabajó aquí con estos acuerdos que se trataron de llegar a concretizar en la República Dominicana, donde el gobierno dominicano fue intermediario entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro. Todos sabemos cuáles fueron los resultados, la no negociación, la fecha del 20 de mayo pasado, donde en estas elecciones Nicolás Maduro salió presidente, pero en unas elecciones donde la comunidad internacional no los reconoce por todo lo que se gestó antes. ¿Cuál comunidad internacional? El Grupo de Lima, Pero 60 China, países, Rusia, exactamente. China, Ecuador, Rusia, Irán. Bolivia, Nicaragua. Sí, lo han reconocido. Sí, Julio, Entonces pero la no mayoría. es toda la comunidad internacional. No toda. Es donde una parte importante de la comunidad internacional, incluyendo el Grupo de Lima, la República Dominicana. No ha dicho nada. La República Dominicana no interviene en los asuntos internos, como es la tradición de la política latinoamericana, pero ahora los Estados Unidos, junto con estos países del llamado Grupo de Lima, se arrojan la capacidad de decir hacia dónde va o no va un país. No, indudablemente, independientemente de las elecciones. Indudablemente hay que tener mucha cautela con esto, pero también hay que señalar, Julio, que en Venezuela ha habido muchas irregularidades. El mismo Consejo Nacional Electoral, con cuántos años tiene, con todos estos funcionarios que la mayoría son pro el gobierno de Nicolás Maduro, esta asamblea constituyente que no fue producto de una elección, toda la situación reinante en Venezuela, donde hay una emigración masiva de los venezolanos. Sabemos que tenemos aquí en nuestro país y en todas partes tanto de Latinoamérica como de... Emigración tienen todos los países de Latinoamérica. Pero si tomamos... Hay 5 millones de colombianos en Venezuela que todavía están allá. Sí, que todavía están allá. Entonces eso no se menciona, es decir, que las cosas se ven de un lado solamente. Sí, por eso hay que verlo queremos con más equilibrio. Ciertamente hay una gran emigración ahora venezolana, que nunca la hubo. Venezuela es un país receptor. Nunca la hubo, por eso. Era un país receptor Fue a partir de estos gobiernos, principalmente del gobierno de Nicolás Maduro, porque es que se ha deteriorado la hiperinflación, se ha deteriorado mucho la economía. ¿A cuánto está el bolívar versus el dólar, por ejemplo? Que no cabe, no hay papel moneda para imprimir. O sea, es una situación desesperante. Y incluso Henry Falcón, que fue el oponente más importante en estas elecciones, ha dicho que declaró fraude en las elecciones, que yo no creo. Yo lo que pienso es que al retirarse de la oposición, Henry Falcón también criticó a la Mesa de Unidad Democrática por haberse retirado. Pero ellos dicen, Julio, que el gobierno obligó a la Mesa de Unidad Democrática a ir por separado y no en conjunto, y que así ellos no iban a ir. Bueno, a Henry Falcón lo apoyaron varios partidos de componentes de la mesa, que COPEI, por ejemplo, el antiguo y viejo Partido Social Cristiano COPEI, que fue parte del bipartidismo de 40 años entre Acción Democrática y COPEI. Y también lo apoyó el movimiento al socialismo, el MAS, que es uno de los partidos más emblemáticos de la izquierda pre-Chávez. Es decir, hubo mucha abstención. Hubo una enorme abstención, inclusive las cifras oficiales hablan de un 44% de participación. En un país en donde la participación es muy alta, regularmente entre un 65 y un 70%. Es un país que tiene mucha tradición de la gente ir a votar. Ahora bien, yo creo que lo primero que debemos de analizar es por qué fracasan las negociaciones de Santo Domingo. ¿Qué fue lo que pasó? Que durante meses el presidente Danilo Medina, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el canciller dominicano, entre otros, con la mediación de México, de 6 países latinoamericanos, entre lo que estaba México, estaba Bolivia, estaba Nicaragua, estaba Chile y 2 más, que ahora mismo no recuerdo. ¿Por qué estas negociaciones que ya estuvieron al punto, ya era una certeza de que se había llegado a un acuerdo,
para convocar a elecciones anticipadas y tener las garantías de electorales y de observación de esas elecciones por parte de Naciones Unidas, por parte de la CELAC y por parte de otros organismos. ¿Por qué eso fracasó? ¿Qué fue lo que pasó ahí dentro? ¿Por qué una cosa que se vino trabajando durante meses tuvo un final tan inesperado? Cuando se pensaba que ya Julio Borges, el representante de la oposición, iba a ir a firmar ese acuerdo, se quedaron esperando, incluyendo el presidente dominicano, que era, diríamos, el anfitrión. Tenemos un video sobre este tema, de cómo fracasan y algunos elementos de ese fracaso de las negociaciones aquí en Santo Domingo, que vamos a verlo para después seguir conversando sobre esta situación política creada por el avance de las elecciones y su realización el pasado 20 de mayo. Diálogo fracasado entre gobierno y oposición en Venezuela. Las negociaciones en República Dominicana terminaron con otro desplante opositor, que llegó al mismo tiempo que la gira del secretario de Estado de Estados Unidos por América del Sur. A través del Grupo Lima y a través de la OEA para restaurar la democracia en Venezuela, y este es nuestro único objetivo, es ver a Venezuela regresar a su constitución, regresar a su asamblea debidamente elegida. En Colombia y antes en Perú y Argentina, Tillerson insistió en su embate contra el gobierno de Venezuela. En Caracas aseguran que en ese marco el fracaso del diálogo no es casual. Luego de esta visita que realizó este funcionario del gobierno de Estados Unidos, precisamente a Bogotá, se realiza una llamada desde Bogotá hasta República Dominicana para pedir al sector de la oposición venezolana que no firme el acuerdo de paz. Este periodista no tiene dudas. Hay línea directa entre la oposición y el Departamento de Estado de Estados Unidos, aunque la única salida es insistir con el diálogo. Estamos obligados, es el único camino, es el diálogo. No entendemos cómo la oposición venezolana, una vez más, estos dirigentes de la MUD, por este llamado que hacen desde prácticamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos, deciden no firmar. Ya basta de injerencia, firmen un convenio de paz, vamos a las elecciones. Y las elecciones presidenciales ya tienen fecha, la fijó el Consejo Nacional Electoral y serán el 22 de abril. ¿Y qué hará la oposición ahora? ¿Participarán o se retirarán? En el gobierno no arriesgan una respuesta. En Venezuela habrá elecciones presidenciales en los próximos días, con o sin ellos. Mejor si es con ellos, mejor si es con Ramos Aluc, para terminar de dilucidar el asunto, porque nosotros ya sabemos lo que va a pasar, pero lo más importante es que ellos también lo saben. Y como lo saben, entonces están ahorita con estos amagos de recules. No, vamos. Mientras tanto, el presidente Maduro dispuso que se difunda el texto completo del acuerdo fallido con la oposición, que estaba listo para firmarse. Se abre un nuevo momento político donde la disputa internacional parece jugar un papel central. Bien, ahí veíamos ese reporte sobre el fracaso de las negociaciones aquí en Santo Domingo entre oposición y gobierno, y el llamado a consulta electoral, que no fue el 22 de abril, sino el 20 de mayo, se dio un mes más todavía a esa consulta electoral. Evidentemente una consulta en la cual, sin los principales dirigentes de la oposición y los principales partidos de la oposición, estando dentro de la mesa de la Unidad Democrática, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, es decir, todos esos grupos que están ahí, son 22 en la MUD, la elección se iba a ver empañada, como efectivamente sucedió. La tasa de participación no llegó a un 50%, normalmente es alrededor de un 70% en Venezuela, y el único candidato, bueno, hubieron varios más, hubieron dos o tres más pequeñitos, pero el único candidato importante que se inscribió, que fue Henry Falcón, un político ya conocido en Venezuela, que ha ido y venido de distintas posiciones. Además, aparte de su movimiento, que era el que lo inscribió,
recaudó el apoyo de Ecopey, que es parte de la MUD, recaudó el apoyo del MAS, del Movimiento del Socialismo, que también es parte de la MUD, y de otro pequeño partido, también parte de la MUD. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa dentro de la oposición venezolana? ¿Por qué es que son incapaces de ponerse de acuerdo sobre algo tan básico como es ir a unas elecciones? Es decir, yo tengo amigos que son opositores rabiosos desde el principio del gobierno de Chávez, cuando ganó en el 98, y que dijeron esto fue un disparate. Es decir, dejarle el campo abierto, esto es crear una crisis mucho más profunda, porque vamos a estar 6 años más en un proceso de crisis y de erosión de la situación ya de por sí muy difícil que vive Venezuela. Entonces, el resultado ha sido, bueno, se hicieron unas elecciones a medias, con una participación débil, pero real. Evidentemente en esas elecciones, claro que Maduro iba a ganar. No hay ningún tipo, el propio Rodríguez Zapatero, que estuvo en Caracas, dice que fueron unas elecciones normales, que no hay indicios de fraude ni de nada por el estilo, pero que hubo una baja participación. Yo estoy de acuerdo, yo no creo que haya habido fraude, sino una baja participación, pero por ejemplo, en este video que vimos, donde se atribuye a que la oposición respondió a un llamado de Tillerson y de Santos. Y de Santos, el colombiano. Pero yo me pregunto, ¿qué ganan? ¿Qué ganan? ¿Qué se ganaba con esto? Profundizar la crisis en Venezuela. Todo lo que está en esos videos, y ahí vi al expresidente Kuczynski de Perú, al ex secretario de Estado Rex Tillerson, y al propio Santos, que ya sale debido a las elecciones que acaban de pasar el día de ayer en Colombia. Es decir, todos estos están fuera del circuito. Y ahora nos queda una situación muy difícil de manejar, en la cual Maduro ha sido reelecto y hay una situación de profundización de la presión internacional hacia Venezuela. Tenemos que ir a una pausa y regresamos en un momento. Okay. Bueno, en este video que vimos en el primer segmento se señala cómo la oposición, la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela, se retira a partir de la negociación en Santo Domingo y mantiene su posición hasta el domingo, cuando se celebraron las elecciones el 20 de mayo. Ahora bien, claro que fue pues una derrota para todo el que no estaba con Nicolás Maduro, este aparte que hizo la oposición. Sin embargo, yo creo, Julio, que no todo es tan sencillo como se ve. También hay que entender que hay muchos dirigentes que todavía estaban presos, que hubo dirigentes inhabilitados, y que el hecho que no se le permitiera ir a la Mesa Democrática en su conjunto fue algo que le quitó mucha fuerza a lo que fue la oposición. Yo la verdad es que no veo tanta relación entre estas llamadas de este grupo que tú muy bien señalas, que ya es un grupo que va saliendo, comenzando por PPH. Bueno, pero puede haber, tú dices que puede haberlas, pero hubiera sido más fácil. De que los Estados Unidos se inmiscuyen en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Eso es cierto. Bueno, hasta que nosotros abramos relaciones con China, vino el encargado de negocios a quejarse con el presidente de la República. Señores, por favor. Sí, de acuerdo con esto que tú señalas. Se meten en todo. Pero yo lo que veo es que a ellos, si es para sacar a Maduro, no le convenía que se retirara esta oposición. Sin embargo, la oposición dice que se retiró porque no se cumplieron las condiciones que pusieron y que ellos iban a hacer un mal papel yendo a las elecciones en estas condiciones. Hay que ver que
Cuando se hace una elección, ¿para quiénes son los que van a votar para las elecciones? ¿Y para quién? Es la mayoría. El problema de la oposición era que no tienen un candidato. Pero no si es que hay una juntos, lucha interna sí, es entre López y entre, ¿cómo se llama? El que fue candidato 2 veces. Sí, el jovencito. Hay una lucha interna, Ramos Alup, de Acción Democrática. Ellos mismos no tienen una unidad de criterio de qué es lo que hay que hacer. Entonces, al no haber una unidad de criterio, su participación en cualquier proceso es muy diferenciada, incluyendo estas elecciones. Ahora, ¿por qué no se les permitió ir juntos? ¿Por qué no se les permitió inscribirse juntos en las elecciones como mesa de unidad democrática? Ellos no quisieron. No, ellos dicen, la oposición dice... Ellos dijeron que no iban a ir. Pero ellos dicen, incluso hay un estudio que salió que se llama Inside Crime, que lo hicieron una organización, y de hecho lo tengo aquí, dice que tiene muchísimos puntos, dice que el Consejo Nacional Electoral tiene las mismas autoridades hace 18 años y la mayoría 4-1 a favor del chavismo, que la Asamblea Nacional Constituyente no salió en las votaciones, que el proceso electrónico, según ellos, fue descalificado por la propia empresa contratista del Consejo Nacional Electoral, que los principales líderes de la oposición están presos e inhabilitados políticamente, que la MUT fue prohibido de participar. El único que está preso y esa residencia es López. Ajá. El único. Y Ledesma que está en el exilio, él se fue al exilio, él se escapó para el exilio. Pero dicen que no lo dejan regresar. No, él se fue. Bueno, dice que, eso es en todas partes, eso no es nada más en Venezuela, que el uso de los recursos del Estado en la campaña y la cobertura mediática, eso es una cuestión muy de Latinoamérica. Y que ellos se retiraron precisamente porque el clamor popular, según ellos, fue que lo... Mira, yo no creo que uno pueda hacer de la situación de Venezuela un ejemplo. Yo no estoy aquí tratando de hacer apología ni al gobierno de Maduro, ni a las acciones que toman, ni al desastre económico que se ha generado, en gran parte por presiones externas también, no hay que olvidarlas, pero por ejemplo el colapso de la producción petrolera es culpa de responsabilidad de la gestión, y la hiperinflación producto de la impresión desorbitada de dinero inorgánico y de un déficit fiscal gigante que se financia precisamente con esos inorgánicos, es responsabilidad del Estado. El desabastecimiento masivo, por ejemplo, el otro día estaba leyendo que Venezuela se autoabastecía en alimentos en un 70% hasta hace unos 5 años aproximadamente. Hoy en día, se abandonó totalmente la producción. Hoy en día la producción, no fue que se abandonó, sino que las condiciones económicas llevaron a que los productores dejaran de producir, porque no tenían insumos, porque habían muchas razones. Hoy es un 20%, de un 70 a un 20%. Sí. Eso realmente es un grave problema. Y una economía que importaba tanto y que hay una caída de los ingresos petroleros a niveles importantes por la caída de la producción en un momento y por la bajada de los precios que ahora están remontando. Ahora parece que llegaron a 70 la canasta del West Texas, el WTI, y que está bajado al 66, 67 dólares por barril. Pero bueno, eso está pendiente de ver qué es lo que va a pasar. Pero no es lo mismo que Venezuela siguiera produciendo entre 2,5 y 3 millones de barriles diarios a que esté produciendo 1,5 hoy en día. O sea que ha habido un mal manejo de la una economía, riqueza tan grande. Y no solamente eso, Julio, sino también la falta de transparencia del gobierno, porque es que se han hecho muchos estudios, no solamente por parte de vamos a decir, organizaciones que pudieran tener intereses sesgados, sino por muchas organizaciones, y en la mayoría han salido de último. En este estudio, por ejemplo, sale en el puesto 166 de 176 países, o sea, de transparencia. ¿Pero qué es eso? Es lo que te digo. ¿El Foro Económico Internacional? Bueno, lo hace eso es lo que te digo, pero espérate. Vamos a ver.
El precio, por ejemplo, del petróleo y de la gasolina que ellos venden sumamente subsidiado y lo venden y hay un tráfico que se lo venden a Colombia, que eso lo hemos visto. Bueno, que los militares tienen eso es del dominio público, que los militares tienen la representación de la mayoría de las importaciones y lo venden también a su antojo, entonces hay un muy mal manejo. De que la economía es un desastre. Bueno, pero la economía es el dinero y el dinero es el poder y el poder es lo que lo tiene ahí. Pero lo que yo vuelvo y repito es, no es todo una caricatura como quieren hacer estos señores, para decirle de una forma, del Grupo de Lima y los Estados Unidos. De hecho, tenemos el video número 4, por favor, Indiana, que es sobre la advertencia que hizo los Estados Unidos sobre, es muy corto, de 42 segundos, un vocero del Departamento de Estado, creo que es, que advirtió antes de que se realizaran sobre unas elecciones que ya la calificaron de fraudulenta antes de hacerse. Entonces, vamos a pasar ese video, por favor. Frente a este tema específico del papel militar, de los militares venezolanos, ¿cuál es la posición de la administración de Donald Trump? Bueno, los militares tienen que hacer justicia. Y justicia no es estar atrás de un líder que no es legítimo. Justicia es no abusar de un pueblo, torturar personas civiles. Eso no es justicia. Los militares deben de saber que las personas que actúan bien, las personas que están defendiendo la democracia, las personas que están defendiendo la constitución verdadera de Venezuela, van a tener justicia ante los ojos de la ley y van a ser vindicados. Y los que no se comporten de esa manera también van a tener justicia y se le va a celebrar juicios después de lo que suceda en Venezuela. Ahí veíamos un vocero del Departamento de Estado prometiendo que van a enjuiciar a los oficiales en Venezuela, militares o no. Después tenemos otro video sobre las declaraciones de algunos países del Grupo de Lima sobre estas elecciones que se dieron en el marco de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, es el video número 5. No sé si tenemos en este segmento tiempo para verlo. Entonces vamos a un corte y bajamos con ese video. Este lunes, el presidente de Estados Unidos, en reacción a las elecciones venezolanas, dijo que estrechará las sanciones financieras contra este país. Su decreto prohíbe a los estadounidenses comprar obligaciones de deuda venezolana, entre ellos los de la estatal Petróleos de Venezuela. Y en Argentina, al margen de la cumbre del G20, los países del Grupo de Lima anunciaron medidas similares. Los gobiernos de Argentina, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos y México desconocen los resultados de las elecciones de ayer por carecer de las más elementales características y garantías para asegurar que sea la voluntad popular la que determine quién será el próximo presidente de Venezuela. Asimismo, hemos anunciado medidas de carácter diplomáticas y en el ámbito financiero. En reacción, el gobierno venezolano rechazó las alegaciones del Grupo de Lima en su contra. Hablando en serio, eso forma parte de toda la agenda de agresión contra Venezuela. Pues el pueblo de Venezuela, como sabe hacerlo, por las vías pacíficas, constitucionales, democráticas y electorales, va a seguir dándole respuesta, no tenga duda de eso. El Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea habían adelantado que no reconocerían los resultados, apoyando a la opositora Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, que boicoteó los comicios por considerarlos fraudulentos. Sin embargo, el gobierno asegura que la fecha de elecciones fue adelantada por un acuerdo que selló con la oposición. Eso fue lo primero que nos pusimos de acuerdo, en que era necesario el adelanto de las elecciones presidenciales. Y fue una solicitud de la oposición venezolana, que son muy locos en el manejo de la política.
Porque ellos duraron todo el año 2016 diciendo adelanto de elecciones ya. No obstante, en contraste con el Grupo de Lima, el presidente ruso Vladimir Putin felicitó a Maduro, sumándose a Bolivia, Cuba, China y El Salvador, que pidieron respetar los resultados. El gobierno venezolano asegura que siempre está dispuesto a dialogar mientras no le impongan algo. Sin embargo, hasta el momento la oposición ha salido de todas las negociaciones de reconciliación, acusando al gobierno de mentir y comprar tiempo, apostando así a la presión y sanciones foráneas, cuya consecuencia ha sido una gran inflación. Bueno, ahí veíamos, amigos, Luis Videgaray, canciller de México, donde se matan 90 personas diarias. 90 al día. En lo que va de año. La violencia de Ciudad México. No, de México de entero. México. De México. Entonces, Ciudad México la de México. ¿Qué lecciones de comportamiento y de democracia que puede estar dando este señor? Háganme el favor. Háganme el favor. O el canciller de Brasil. El canciller de Brasil, de un gobierno que se instaló por un golpe parlamentario. No solamente eso, sino que el que instalaron tiene más cuestiones de corrupción que la que sacaron. Bueno, entonces, realmente es una situación muy lamentable la que los países latinoamericanos estén haciendo el tonto y estén haciendo el ridículo en esta cosa. Los latinoamericanos deberíamos estar haciendo lo que se hizo aquí en Santo Domingo, de forma independiente, ni apoyando al gobierno, ni apoyando a la oposición, buscando vías de avenencia. Ah, no, pero lo que estamos echándole más leña al fuego. Más leña al fuego, más gasolina al fuego. Entonces, evidentemente esto es una agenda de las grandes potencias occidentales, de Estados Unidos y de la Unión Europea, fundamentalmente en el caso de la Unión Europea, orientados por el gobierno de España. Es un gobierno que ahora mismo está enfrentando una moción de censura y que probablemente la perderá por la corrupción desembocada que hay en España. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer los países latinoamericanos, los países caribeños, es una posición constructiva. Es decir, Venezuela está en una crisis muy profunda. Venezuela está en una situación lamentable, es una situación que hay que parar ese desangre permanente. Hay que meterle un torniquete. Pero eso no se hace con amenazas desde Washington o desde el grupo de los 20 o de los cancilleres del llamado Grupo de Lima. Eso se hace con una actitud más constructiva. ¿Qué está pasando en el mundo entonces ahora? Que hay dos bloques. Uno, Rusia, China, que son grandes potencias, sí, más algunos países latinoamericanos que están vamos a decir, apoyando al gobierno de Venezuela, y otro que está tratando de sacarlo de la manera que sea, inclusive incitando a golpe de Estado. Y eso se ve no solamente con referencia al gobierno de Venezuela, son dos bloques que ya están bastante definidos en política internacional en general, encabezados uno por Donald Trump y otro por Putin. O sea, no es solamente en lo de Venezuela. Ahora bien, Julio, yo aparentemente en lo que yo he visto de las elecciones de Venezuela, a mí no me parece que hubiera fraude, sino que hubo una gran abstención. Muy baja participación. Sin embargo, Henry Falcón dice que sí hubo fraude. Otros dicen que Henry Falcón es un vasallo de Nicolás Maduro. O sea que es un intríngulis bastante complicado porque aunque la oposición había estado pidiendo el adelanto de las elecciones y el gobierno de Nicolás Maduro ha dicho que al adelantarlas entonces se retiran, pero todo esto tiene que ver con que ellos no cumplieron las condiciones que puso la oposición para que ellos participaran. ¿Por qué no lo hicieron entonces? O sea, ninguno de los dos bandos se han comportado bien. Es un enigma absoluto. Sí. La razón por la cual la oposición no acordó aquí en Santo Domingo ese adelanto electoral con lo que se había logrado de acuerdos, entre las cuales había una garantía de parte de Naciones Unidas que iba masivamente a participar en observar y supervisar esas elecciones. Entonces... bueno, retirarse fue un error, pero yo también entiendo un poco
esta actitud porque ellos dijeron, bueno, vamos a agotar esta participación y con las condiciones que hay ahora mismo, porque también acuérdate que hubo secuestros. Acuérdate que en Venezuela ahora mismo han crecido la cantidad de secuestros tremendamente. ¿Cómo secuestros? Los secuestros no solamente a la población general, sino a los políticos. Pero el problema de la delincuencia en Venezuela no, pero a los es muy políticos, viejo. específicamente a los políticos. No, pero eso no tiene nada que ver con... Sí, porque según he hablado con algunos venezolanos, es una forma de coacción. Pero eso, tú dices que el gobierno está secuestrando gente. Personas vinculadas al gobierno, han dicho ellos, están coaccionando de esa manera. No. ¿Tú crees que no? No. Eso es una leyenda urbana, como le dicen. En Venezuela hay un problema delictivo gravísimo que afecta a toda la población, como lo hay en Colombia y como lo hay en México y como lo hay en muchos otros países latinoamericanos. Probablemente uno de los más graves es el de Venezuela, junto con el de Honduras y algunos países centroamericanos. Pero no se puede decir que la delincuencia la esté usando el gobierno para presionar a la oposición. Lo que hay en Venezuela es un colapso de la economía con unas consecuencias sociales muy graves y un desajuste absoluto de todo lo que fue el proceso, no antes de que ganara Chávez, sino hasta la muerte de Chávez. Pueden achacarse que todo lo que está pasando ahora lo antecedió Chávez, pero no es así. Chávez tenía una forma de gobernar y unas relaciones. Chávez ganó 18 elecciones, señores. 18 elecciones. Es que es indudable que Chávez surgió en un momento donde Venezuela necesitaba un cambio político, donde fue aclamado, donde Chávez era un hombre que tenía un discurso que encandilaba a las masas. Incluso yo creo que hasta sus opositores, cuando lo oían, pues se congraciaban en alguna manera con él. Sin embargo, no podemos, es diametralmente opuesta a la situación actual de Venezuela con la situación cuando Chávez tomó el poder o 4 años después. Es algo totalmente opuesto. Venezuela está viviendo un momento desgarrador donde no hay que comer, donde no hay medicinas, donde no hay seguridad. Y cuando eso pasa... Si no tiene dinero o no. No, Julio, el que tiene dinero se ha ido. Yo conozco gente que viven allá y me dicen, no, aquí el que tiene dinero no pasa problema. Pero y entonces cuando uno sale a la calle, porque aquí en la República Dominicana, cuando hablamos de delincuencia y salimos a la calle, no tiene que ver... Esto no es una sociedad en colapso, es así. Por eso mismo, mismo, exactamente. Es otra cosa, pero el que tiene dinero, hasta en Somalia consigue de todo. Ok, Julio, pero ahora no nos vamos a ir a 5 familias o 200 familias millonarias. Mucha gente que manejan dólares, que manejan pero los militares también, y los militares que manejan según ellos, según los venezolanos, que manejan todas las importaciones y tienen todo el dinero del mundo, y además de que tienen todo el dinero, tienen también todo el poder, porque inclusive también manejan todos estos grupos supuestamente que pueden ser policías privadas, como se le llaman, y simplemente son grupos de desorden. O sea, eso es algo terrible. Hay muchísimos grupos en Venezuela que se le ha dado un poder terrible. ¿Cómo que se llaman estos grupos allá? Se los voy a buscar para la próxima, porque nos están haciendo... Grupo? Te voy a decir ahora, nos están haciendo señas para la pausa. Volvemos. Y el futuro de este país. Y como lo dijimos, que tenemos tanta confianza en este pueblo, lo decidió en paz y en civismo. Con el 92.6% de transmisión, con una participación del 46.01% y una proyección al 48% de participación, con 20.527.571 electores y electoras inscritas, con un total de 8.603.936 de votos válidos, podemos decir: Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos,
Henry José Falcón Fuentes, 1.820.552. Javier Alejandro Bertucci Carrero, 925.042 votos. Reinaldo José Quijada Cervoni, 34.614 votos. A partir de este momento se autoriza a las juntas regionales para que en todos aquellos cargos con tendencia irreversible puedan ser adjudicados. Aproximadamente en 1 hora los resultados hasta mesa pueden ser consultados en la página del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral. Ahí veíamos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, la ya muy conocida Tibisay Lucerna, la misma que dio los resultados de las elecciones parlamentarias del 2015, en diciembre, donde ganó la oposición con un 65% de los votos, que de hecho fue la última, la última fue las elecciones regionales en la que la oposición participó, la de los alcaldes, de gobernadores de estado, que fue este año. La pregunta es la siguiente, la que se hace mucha gente y la que uno debe realmente reflexionar. ¿Venezuela es una dictadura? ¿O Venezuela es un país con instituciones democráticas y con una constitución democrática, pero que tiene graves deficiencias en la relación gobierno-oposición y que por lo tanto hay una situación de anormalidad en esa democracia? Según alguien que no puede ser acusado de chavista o de prochavista, como es el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, en Venezuela hay una deficiencia democrática importante, pero es una democracia. No lo que dicen muchos otros, incluyendo la oposición, de que es una dictadura. Hay espacios en los cuales se ha restringido mucho el accionar de algunas personas. Hay una situación de confrontación extrema, de tensión de las pasiones y evidentemente de ejercicio del poder, en algunos casos de forma indebida. Pero a mi entender no es una dictadura Venezuela. Bueno, pero también, Julio, cuestiones que tienen que ver mucho con la economía, como por ejemplo que uno no puede alquilar una casa por más de, creo que son como $5 al mes, lo equivalente. Es algo que el gobierno no debería de meterse. O sea, son cuestiones... control de alquileres. Sí, por eso hay países donde hay control de alquileres. Sí, pero hay que ver, porque es que el gobierno no debe llegar a ese punto. Es que en Venezuela la mayoría de las actividades económicas están controladas por el gobierno y por eso es que no tienen una recaudación fiscal y son deficitarios, porque es que para donde quiera que puedan moverse no pueden. Entonces, es cuestionable. Es una economía demasiado estatizada. Y quizás estatizada en lo que no se debe y en lo que se debe no estatizada. Por ejemplo, el sistema financiero es algo que si yo hubiera sido consejero de ese gobierno, digo, no, al principio vamos a estatizar el sistema financiero y deja que el comercio, las importaciones, el comercio al detalle, eso para qué lo tienen el gobierno. Cadena de supermercados, ¿para qué? Pero ¿para qué lo tienen? Para tener esas importaciones ellos y poder manejar ese poder económico y social, porque es que yo no le veo, no le veo ningún funcionamiento bueno para el mismo gobierno. Yo pienso que realmente lo que hay es una idea sobre el control el Estado debe tener una participación aún en una economía de mercado, porque el equilibrio es el Estado. Claro. Y en algunos países puede ser más y en otros países puede ser menos, depende de sus tradiciones. Pero depende en qué sectores. Por ejemplo, en el Chile de Pinochet,
Nunca se le ocurrió a el gobierno militar revertir la nacionalización del cobre que hizo Allende, Codelco, que todavía hoy es estatal. Sí. Es como querer privatizar Petrobras. Yo estoy de acuerdo con que hay sectores que deben de ser manejados por el gobierno. Y por ciertos periodos de la historia, ha habido, por ejemplo, el caso que yo conozco más de Francia o España, en el cual, por ejemplo, el gobierno que se instauró después de la liberación, de la salida de los nazis, fue un gobierno con una fuerte tendencia a estatizar muchas cosas. Incluyendo no solamente grandes industrias como la automotriz, el acero, los bancos, etcétera, sino cosas más pequeñas. Ahora, esa evolución le da en Gran Bretaña. Gran Bretaña llegó a tener, después de la guerra, el gobierno laborista casi el 70% de la propiedad de los medios de producción. Es decir, que lo que define una economía no es si el gobierno participa o no participa en la economía, es otra cosa. es la dinámica que se instaura entre una economía privada y una economía estatal en sus relaciones para crear riqueza. Claro. Entonces, en el caso de Venezuela, lo que ha habido es destrucción. Y creación de pobreza. Pero en los últimos años, en los últimos 5 años, porque entre 1999 y... ¿En qué año murió Chávez? En el 2012, creo que. Sí, 12, porque son 6 años el periodo, y las elecciones deberían haber sido ahora. Normalmente debieron ser en diciembre de este año. Y se adelantaron por resultado de esas negociaciones que exigían el adelanto electoral. Se hace, pero entonces no lo aceptan. Es lo mismo que la Asamblea Constituyente. La bandera de lucha de la oposición durante mucho tiempo fue: vamos a convocar una constituyente. Se convoca una constituyente y entonces no participan. Ellos la inhabilitaron. ¿La constituyente? No, la asamblea que salió antes. La asamblea constituyente es otra cosa, es para redactar una nueva constitución. No, eso sí. Entonces ellos también la rechazan. Yo no sé, es la historia del huevo y la gallina. Yo lo que sé es que la peor maldad que le hizo Chávez a la República Bolivariana, como él la llama, fue... así se llama oficialmente. Bueno, pero él fue antes de Chávez nunca llamábamos a Venezuela así. No, es que le cambiaron el nombre a la Constitución del 99. Por eso te digo. No Chávez, sino la Asamblea Constituyente. Bueno, pues después de cómo se le llama a Venezuela, después de Chávez, ese es su nombre, la Asamblea oficial. Constituyente. La peor maldad fue dejarle a Maduro, que es una persona que ha llevado la economía a donde está ahora. Eso no se necesitan más pruebas que las que vemos, Julio. Tenemos una situación en Venezuela terrible, la gente saliendo, la gente sin que comer, sin medicinas, no llegan las medicinas, todo está por las nubes, no hay papel para imprimir las monedas, la impresión de las monedas es fuera de Venezuela. ¿Y por qué es que dicen que no hay papel? Porque exigen demasiado. Es decir, la reposición de los billetes es demasiado rápido. Y hay un problema de acaparación en Cúcuta, en Colombia, de los billetes, y ya no lo compran por cantidad. Sí. 1 millón de bolívares, nos lo compran por peso. Bueno, pero ¿por qué lo hacen? Dame 10 lo kilos. Hacen para acapararlo. Para acapararlo. Por la cuestión de la prima, porque se vende hay varios tipos de prima del bolívar, y entonces por eso es que hay este desorden. O sea, es una situación muy complicada. La pregunta es qué pasará a partir de ahora. Bueno, eso no lo sabemos. Pero lo que es seguro es lo siguiente. Las elecciones se hicieron sin la oposición. Maduro se revalidó por 6 años más. Ahora la situación sí es mucho más difícil. Mucho más difícil que la salida no sabemos cuál será. Sí, muy delicada la salida, porque eso sí estoy de acuerdo contigo. Invadir a Venezuela no es una solución. Señores, se nos acabó el tiempo. Será hasta la próxima entrega.